Bien, vamos a iniciar, chicos. Ahorita que se vayan uniendo los demás, si es que llega. Perfecto, vamos a ver el tema de planeación y control de plazas. Este tema, pues, está un poco relacionado con la parte de la planeación de personal. Está también relacionado con los procesos de integración de personal, el reclutamiento, la selección de personal. Entonces, vamos a ver un poco conceptos que ya conocíamos o que hemos visto en algún momento, pero pues también le vamos a añadir otros más. Les voy a compartir la pantalla para que sigamos la información y vayamos explicando. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, profe. Sí, Excelente. Entonces, como les decía, es la planeación y control de plazas. Vamos a iniciar primeramente con el concepto de plantilla. ¿Qué es una plantilla? ¿Alguien que nos ayude, por favor, con la lectura? le ayudo. La plantilla de personal se define como el número de puestos y el número de personal que ocupa esos puestos para alcanzar los objetivos de una organización. Es decir, la plantilla de personal implica la relación ordenada de los puestos y empleados. Para ahondar en el significado de este término, es necesario puntualizar que la plantilla de personal representa también el presupuesto de personal, el cual consiste en la expresión del número de puestos de trabajo de diferentes tipos y las calificaciones que requiere. Perfecto, Regina, gracias. Profe, Yesenia le mandó un mensaje. Sí, sí, es lo que estaba viendo. Que Ah, tiene problemas con su audio, que no lo escuchamos, ¿no? Ok, esperemos que pueda resolver sus problemas con el audio. Perfecto. Gracias. Bien, entonces nos dice que la plantilla de personal pues va a ser el número de puestos, el número de lugares de trabajo que tiene disponible una organización. Ajá. Pero también esta plantilla debe incluir a las personas, la relación de todas las personas que ocupan dichos puestos. Es decir, entonces debemos tener en nuestra plantilla el puesto y el nombre de la persona que está ocupando ese lugar. Esta plantilla nos dice que debemos tener registro de esos dos elementos, de la persona y del puesto, para tener un adecuado control de, de todos y cada uno de estos puestos y de las personas que laboran, las actividades, todo lo que deben realizar, los procesos, interconexiones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Y abajo también nos dice que esta misma plantilla debe incluir el presupuesto que se tiene para ese personal, para esos puestos que se van a ocupar dentro de la organización. Por lo tanto, la plantilla va a estar también en función de ese presupuesto que se destine a los trabajadores que ocupen esos lugares. Eh, Cabe señalar que si el presupuesto no alcanza para cubrir esos puestos, esa organización que se hizo de puestos y personas, entonces se tiene que hacer algún ajuste. Ajá, hacer algún ajuste que permita disminuir el número de puestos, que tal vez se puedan asignar funciones que sean relacionadas o que sean semejantes a una sola persona para que se pueda cumplir ese presupuesto que se asigna. Bien, aquí tenemos los objetivos principales de esa plantilla y de esta planeación de plazas. Nos dice que uno de los objetivos principales es contar con el número de personal necesario que posea los conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, que sea competente, para que le permitan lograr a la organización mayores niveles de productividad. Por lo tanto, nos dice que debemos contar con el número exacto, con el número necesario, con el número que estamos planeando para que se puedan realizar todas esas actividades.
y que se alcancen pues niveles correctos de productividad principalmente, ¿no? Que todos los trabajos, que todas las actividades se lleven a cabo de manera satisfactoria. Otro de sus objetivos es satisfacer las exigencias, perdón, los exigentes criterios de competitividad, y hay que hacer un alto énfasis en la calidad, en la reducción de costos, en una mayor productividad y en una orientación hacia el cliente. La competencia cada vez está más marcada, cada vez hay más, cada vez surgen nuevas empresas, surgen productos que están teniendo mayores estándares de calidad, que ofrecen un mejor servicio al cliente, que empresas que están logrando disminuir sus costos mediante una mayor productividad o mayor eficiencia de todos sus trabajadores. Por lo tanto, esta planeación y control de plazas o de la plantilla, pues también se debe enfocar en esa situación. Va a permitir una mayor utilidad económica, incrementar el valor económico y elevar la calidad de vida del personal. Si nosotros tenemos un control adecuado de nuestra plantilla, pues entonces va a aumentar la eficiencia y eso se va a ver traducido en una mayor entrada económica, en una mayor ganancia para la empresa, por lo cual pues también va a incrementar su valor en el mercado, la misma empresa, el producto se va a posicionar de una mejor manera y esto también le va a beneficiar a los trabajadores, a los mismos trabajadores que realizan estas actividades, porque pues van a tener una estabilidad laboral, van a tener una posibilidad mayor de lograr el desarrollo dentro de la empresa, en fin, van a mejorar también ellos, no solo la empresa. Y por último nos dice que en el caso de que sea una organización pública, el propósito de esta será el alcance de la misión, es decir, la razón por la que fue creada. Ajá. Si estamos hablando de una organización pública, pues estamos hablando de organizaciones del gobierno. El gobierno, su objetivo principal es servir a la sociedad. Por lo tanto, si estamos hablando de una organización pública, entonces su principal objetivo con esta mayor o con esta plantilla, con un mejor control de todo su personal, es que se alcance su misión, que logre ese cometido, que logre ese beneficio o ese apoyo a la sociedad, dependiendo del ámbito en el que esté localizada esa organización, ¿no? Ya sea en el ámbito de la salud, la educación, o del bienestar público, del desarrollo, en el que sea, pero que alcance su objetivo primordial. Hasta ahí vamos bien con los objetivos y la definición de plantilla. Sí, profesor. Ok, vamos a ver entonces en qué consiste la planificación de la plantilla. ¿Sale? Aquí es donde les comentaba al inicio, pues ya hemos visto algunos de esos conceptos, hemos visto algunos de estos temas, entonces ya lo podremos relacionar de mejor forma. Perfecto. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién estaba? Ariel, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura de esta diapositiva? Sí, profe, deje muevo tantito aquí Ok. que no me deja. Espérame. Ya dice, la planificación de la plantilla recoge el conjunto de planes y procesos con los que se pretende definir el número adecuado de personas calificadas en las diferentes unidades organizativas y categorías de puestos, a las medidas y planes con los que ajustar la situación actual a dichos números adecuados. ¿Sigue también siguiente? Sí, Hay ocasiones en las que se habla de ajustar la oferta interna, empleados disponibles y externa, posibilidades de nuevas contrataciones, a la demanda, puestos que configuran las necesidades que se observan en la estructura humana. gracias, Ariel. Bien, como les decía, esta planificación de plantilla, pues es muy similar a la planificación de personal, ¿no? Eh, Podríamos decir que prácticamente es lo mismo. Ajá. Solo que, pues aquí en la plantilla ya vamos a ser un poquito más específicos, ¿no?
definiendo bien el puesto, definiendo bien actividades, definiendo el número de personas que, que necesitamos y que todo esto se ajuste al presupuesto. Ajá. Tal vez en la planificación de personal, la planeación de personal, lo vemos cuál sería el ideal, ¿no? Cuál es lo que nosotros necesitamos. Ajá. Y en la planificación de plantilla, vemos que todo eso que necesitamos se ajuste al presupuesto que se designó a esta actividad. Como aquí nos dice, pues tenemos que buscar a las personas que estén bien calificadas, con conocimientos, con experiencia, al número de personas que vamos a necesitar para cada uno de los departamentos, áreas que se divide la empresa o de las cuales estemos haciendo esta planificación. Eh, También nos dice que vamos a definir cuáles son las medidas y planes con los que debemos ajustar la situación actual con los números adecuados. Ajá, es decir, conocer cuál es nuestra situación actual en cuanto al personal y cuál es la cantidad o la situación en la que nos queremos encontrar. Ajá, si es que necesitamos hacer un recorte o necesitamos adicionar a alguien más, siempre y cuando también se cumpla con el presupuesto establecido. Dependiendo del caso o la situación, se tienen que realizar ajustes, ya sea con una oferta interna o con una oferta externa. Si vamos a realizar algún cambio, alguna función, algún movimiento dentro de la plantilla que ya tenemos, o si es que vamos a hacer nuevas contrataciones. Esto, esto se debe tomar en cuenta porque pues, en algún momento que nosotros vimos la parte del reclutamiento, de la selección, pues vemos cuáles son los pros y los contras de hacer precisamente un movimiento o buscar en la oferta interna y cuáles son los pros y contras también de contratar a un personal totalmente nuevo. Bien, nos dice que la planificación de la plantilla debe surgir a partir de la estrategia organizativa y del sistema de planificación de la organización. Sin embargo, prácticamente en ningún trabajo de dirección estratégica se menciona que a la hora de valorar las condiciones para formular la estrategia empresarial, se tengan en cuenta las necesidades de intervención en materia de planificación de plantillas y su viabilidad. Ajá. Nos dice que tanto la planeación estratégica de la empresa, la misma planeación y organización de la empresa, pues deben ir de la mano o deben dar surgimiento a esta planeación de la plantilla. No se puede manejar de manera distinta o que se hagan por separado o que se hagan sin valorar una de la otra, porque pues, estaríamos tal vez en caminos diferentes, ¿no? En busca de objetivos distintos. Una organización, pues primero debe definir su propia estructura, debe definir su propia misión, visión, valores, y de acuerdo a ello, sus propios objetivos, y de acuerdo a ello, ahora sí, realizar esta planificación de la plantilla. Saber qué es lo que quiere lograr esta empresa para determinar qué personal, con qué calidad, con qué habilidades, conocimientos, en qué áreas los vamos a ubicar para que se logren dichos objetivos. Bien, y aquí nos muestra un proceso de realización de esta planificación de la plantilla. Nos dice que la planificación de la plantilla, como un proceso de planificación de arriba a abajo, en el que a través de técnicas cuantitativas que son rigurosas, podemos evaluar a largo plazo la provisión y demanda de empleados. Los conceptos de oferta y demanda y el ajuste entre números de empleados disponibles según las previsiones de evolución de la situación actual y la demanda según las expectativas de actividad de la organización son la base de este análisis.
Estos conceptos, tanto de oferta, demanda, los vimos en la parte del mercado de trabajo. Ajá, nosotros al momento de tener en claro nuestra planificación o la plantilla con la que queremos contar, pues también debemos considerar la parte y los números que nos ofrece esa oferta y esa demanda. ¿Por qué? Pues porque puede ser que estemos necesitando personal que no esté disponible en este momento, que no haya, que nuestra empresa sea muy específica, muy rigurosa, como nos menciona ahí en sus procesos de contratación, pues debemos checar que realmente esté el personal disponible. Si no, pues no va a tener ningún sentido. ¿De qué me sirve de yo tener una plantilla o querer contar con una plantilla muy capaz, muy, pues sí, muy específica, o con conocimientos muy particulares, si no lo voy a encontrar, ¿no? Si realmente no existe eh, ese personal o ese trabajador que, que conozca todo ello. Ajá. Por lo cual, yo tengo que considerar cuál es la oferta que existe y la demanda de los trabajadores y de los trabajos para poder determinar si mi planificación se ajusta a ello o tengo que modificar. En este sentido, si yo no puedo decir otra cosa, no puedo esperar a que el mercado de trabajo se ajuste a mi planificación. Yo tengo que ajustarme a lo que está disponible y con ello trabajar. Por lo tanto, esta planificación de la plantilla consta de los siguientes pasos. El primero sería realizar un inventario de habilidades. Es importante conocer cuáles son el personal que actualmente está trabajando, que actualmente cuenta para la empresa, que actualmente está presentando sus servicios a la organización, saber cuáles son sus conocimientos, saber cuáles son sus habilidades, saber en qué áreas se está desempeñando, saber los resultados que está entregando hasta el momento. Más allá de toda la información, ¿no? Es importante saber los datos personales, como les indica aquí, una cualificación, si es que está titulado, los cursos, la experiencia, habilidades, conocimientos extra que pueda tener eh, y con las cuales desempeña su trabajo, los potenciales que tiene. Yo necesito saber hasta dónde puede evolucionar mi personal, hasta dónde es capaz de llegar para saber si le exijo, si le puedo dar otro cargo, si puede aprender, si puede desarrollarse más. De lo contrario, pues entonces mejor lo dejo donde está o lo ocupo para el puesto que sea necesario. Pero yo debo saber cuáles son las características del personal con el que cuento. El segundo paso es determinar la repercusión del plan estratégico de la empresa en las diferentes unidades organizativas. Ok. Aquí. Bien. Ya que yo estoy haciendo mi planificación de plantilla, pues debo determinar cuál es el alcance o a quiénes va a afectar esta planeación de la plantilla. Ajá. Debo determinar a qué áreas, a qué departamentos, a qué, a qué puestos, a qué niveles jerárquicos va a afectar, pues para tener en consideración los movimientos que se tengan que hacer. Eh, Les tengo que notificar porque no es nada más de que yo lo sepa, sino que también ellos estén enterados de los movimientos que se va a hacer o de lo que se pretende hacer, y también darles a conocer cuáles van a ser los planes de acción que se, que se van a implementar. Ajá, si es que va a haber movimientos, puede ser que vaya, que la planificación de la plantilla se esté haciendo para un área en específico nada más. Pero si yo voy a utilizar una oferta interna, es decir, voy a hacer movimientos, pues seguramente lo voy a quitar de otra área. Entonces también necesito informarle que no se le va a hacer como tal un ajuste a esa área, pero pues sí le vamos a quitar a un elemento. Por lo tanto, también le tenemos que avisar a esa área y a todas las que se vean involucradas.
El tercer paso es definir el impacto dentro de dichas unidades organizativas, que es muy, vaya, va de la mano con el anterior, ¿no? Lo determino y ahora informárselo y cuantificar cuál es el impacto que se va a tener. Ajá, si es que se van a modificar tareas, si es que se van a modificar procedimientos, si es que se van a crear nuevos puestos, si es que se van a eliminar puestos, dependiendo de la planificación y dependiendo de las necesidades que se estén o que se pretendan alcanzar, ¿no? Que se estén presentando en esa situación, en esa empresa. De acuerdo a lo que yo pretenda hacer, pues debo definir cuál es el alcance y el impacto que va a generar. Ajá. No podemos, si es que se va a reducir eh, si va a haber un recorte de personal, pues entonces yo les tengo que avisar con mucha anticipación, les tengo que informar cuál va a ser el procedimiento para hacer esa reducción de personal, o si es todo lo contrario, ¿no? Si es que va a haber promociones, si es que va a haber aumentos, si es que va a haber más contratación, ¿no? de personal nuevo, entonces yo todo lo debo informar, no lo puedo mantener en secreto y mucho menos para las áreas que se van a ver involucradas. Y el cuarto paso es el desarrollo de opciones de actuación. ¿Sale? Nos dice que hay que valorar las repercusiones económicas, organizativas y políticas de cada una de nuestras actuaciones. Desde el propósito de dar bajas sobre perfiles de puestos sobrantes, ajá, si es que va a haber reducción salarial, si es que va a haber reducción de puestos, ajá, o de realizar nuevas contrataciones cuando sean necesarias. Yo tengo que evaluar qué es lo que más me conviene, ajá, por qué me conviene, por qué lo voy a hacer, a quiénes más va a beneficiar. Realmente puedo, con el presupuesto, hacerme cargo de, ese, de esas nuevas contrataciones, ajá. Los planes de recolocación dentro de los colectivos de la propia empresa, si es que los voy a hacer movimientos, explicarles, convencerlos, y si no aceptan, pues también aceptar esa negación, no los podemos obligar, pero hacerles ver que puede ser una mejora que tanto económica como profesional, pues les va a convenir. Yo tengo que desarrollar todos los planes que pretenda hacer con esos movimientos a la plantilla. El paso número 5 es la negociación con los agentes implicados. Ajá. Ya que les informé, ya que saben, pues entonces podemos entablar una comunicación para determinar pues, qué es lo que opinan ellos, qué ajustes se pueden hacer, determinar qué cambios podemos implementar, eh, conocer la situación, el punto de vista de los mismos involucrados, ¿vale? Nunca tomar una decisión deliberada o una decisión que no se les considere a los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Estar en constante comunicación e informarles. Y por último, la elección y la secuenciación, es decir, elegir e implementar todos los programas, los planes que se hayan considerado, ¿no? Que ya se haya tomado la decisión. Bueno, pues ahora no queda más que implementarlos para, para hacer la reducción, o el aumento, la modificación o aquello que se haya tomado la decisión con esa plantilla, con esa planificación de la plantilla. ¿Sale? Como les decía, pues es un proceso un tanto similar con lo que pasa en la planeación de personal, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer, y de ahí definir todos los planes de acción que se van a implementar, ¿no? Eh, como, como mencionábamos al inicio, la única diferencia, o la diferencia más palpable es que aquí en la plantilla, pues ya es algo, eh, vamos a mencionarlo así, ya un tanto más aterrizado, algo más propio para la empresa, porque nos tenemos que ajustar a las características, a las necesidades y, por supuesto, al presupuesto que tenemos destinado a esta actividad. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe, está bien. Ok, chicos, perfecto. Entonces,
pues, que Yesenia no nos puede hablar, ¿verdad? Dice que ella tampoco. No. Perfecto. Bien, Yesenia. Chicos, pues entonces, si no hay mayor problema, pues partiendo de lo que mencionamos nuevamente al inicio, pues son temas y conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Que ya hemos mencionado en algún momento, incluso en el cuatri pasado, pues entonces esto fue más fácil y más rápido. Y pues de mi parte también sería todo. Sería todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, profe, excelente profe. semana. Nos vemos, profe. Nos vemos, cuídense mucho, que estén bien. Bye. 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 Bye, Yesenia. Bye.